Eh, lo primero que vamos a ver es el canal de entrada. Aquí estoy mostrando, por ejemplo, cómo es, para entrar a este puerto, cómo es que se hace este canal de entrada. Y este es para hacer un proyecto marino, ¿no? Aquí está el canal de entrada. Y aquí se ha hecho con rompiolas. Este es un rompiolas. Aquí este es el cabezo del rompiolas. La parte hasta los 50 metros es el cabezo. A partir de ahí ya es lo que es el tronco. El tronco. Y en el tronco hay una zona que es de rompientes, que está por esta zona de acá. Y hay otra zona que es el tronco normal. Este es el capítulo 12 que vamos a ir. Aquí está, sí, el proyecto marino. Muéstramelo, por favor. Dice qué cosa es el proyecto marino. Esto es lo que hemos visto. Aquí está el canal de entrada. Aquí está el puerto. Y entonces dice, para proyectar una zona marítima, un puerto se debe de tener en consideración 3 elementos principales. Que debe ser abrigado, que tiene que dar campo para una maniobrabilidad para que la embarcación pueda girar 360 grados y la profundidad, o sea, el canal, el calado, ¿no? Entonces, digamos, si aquí tiene una profundidad determinada, tiene que tener este canal, debe de tener el calado, la profundidad. Por ejemplo, dice una entrada muy estrecha brinda mayor abrigo. Claro, porque estaría bien cerrada la bocana, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí está la costa, aquí tenemos nosotros el rompiolas y aquí tenemos el otro rompiolas. Entonces, lo que está hablando es de esta bocana, entrada, ¿no? Si viene aquí la embarcación, entonces la embarcación tiene que enfilar para entrar. Si está muy cerrada, entonces es aguas tranquilas aquí adentro. Pero si es muy abierta, el barco puede entrar bien, pero como es tan grande la bocana, entonces es movida la zona de adentro, ¿no? Dice, por eso dice, por ejemplo, una entrada muy estrecha brinda mayor abrigo y aguas tranquilas en el puerto, pero dificulta la ruta de entrada de los barcos. Por otro lado, el calado necesario para el acondicionamiento de los barcos requiere de áreas artificiales de las dársenas portuarias conectadas a los calados naturales mediante canales artificiales. Satisfacer estos 3 elementos con independencia es complicado, pues constituyen un sistema incompatible, lo que obliga al ingeniero proyectista a buscar una solución que logre la comodidad máxima dentro del marco más económico y funcional del puerto. La siguiente, por favor. Entonces aquí llamamos que vamos a tratar por qué es abrigado. Es abrigado porque no debe tener movimientos el mar para que se puedan hacer los muelles. Dice el abrigo necesario para los puestos ha de conseguirse mediante obras que brinden la superficie. Vamos a sacar esta casa de acá. Que brinden una superficie de mar con aguas tranquilas y permitan el fácil acondicionamiento de los barcos. El abrigo de un puerto puede ser natural, como las bahías, ensenadas, o artificial, como las radas creadas en los rompiolas. Miren, el muelle de Conchán, que en otras oportunidades nosotros íbamos a visitarlo, está hecho en un mar abierto. Aquí está el puente y aquí está el cabezo. Entonces, un mar abierto. Entonces, no tiene agua tranquila y solamente por eso aquí se pueden cargar barcos de 10,000 toneladas, cuando su estructura está preparada para unos 30.
Para que esté abrigada necesita tener el rompiolas. Ya esto de aquí adentro se llama rada, cuando es artificial, pero también puede ser natural, por ejemplo, que venga, que haya, digamos, en esta forma, esta es la tierra, este es el mar, entonces esto se llama bahía o ensenada. Entonces cuando es artificial se llama rada y cuando es natural se llama bahía o ensenada. Dice, el abrigo en un puerto puede ser natural como las bahías y ensenadas, o artificial como las radas creadas por los rompiolas que dan la quietud al mar. El correcto diseño de las obras de abrigo, así como su ubicación, requieren de conocer adecuadamente los criterios de agitación para los diferentes tipos de embarcaciones. Como cada tipo de operación permite una altura de oleaje limitada, entonces se proyectan distintas dársenas con condiciones de abrigo sujetos a los límites establecidos. Yo le dije, este muelle de Conchán no tiene rompiolas, entonces allí está limitado para embarcaciones de 10,000 toneladas, pero si le hacemos los rompiolas, podemos llegar por la estructura que se ha hecho para barcos de 30,000 toneladas. La posición en planta de las obras de abrigo diques pueden ser paralelas a las costas, convergentes o paralelas entre sí. La siguiente, por favor. Aquí está, esta es la que es paralela a la costa, esta es la costa. Entonces aquí se ha hecho un rompiolas, un espigón para darle quietud a toda esta zona. Entonces esta rompiolas es paralela a la costa. Dice, en el caso de puertos exteriores, anados al mar, poco alejados de la costa, con un calado suficiente o cuando no se disponga del terreno necesario en la orilla para un dragado interior, se empleará por lo general un dique paralelo a la costa. La siguiente, por favor. Aquí si este es el clásico, miren, aquí está, digamos, un rompiolas, aquí está el otro rompiolas, dos espigones que se hacen y esta zona es calmada. Entonces lo que dice una recomendación también, que las obras de puerto se hacen lo más alejado de la bocana para que esté tranquilo. Y esta zona aquí se hacen los bueyes, los varaderos, todo lo que fuera, digamos, se hacen aquí. Vamos a ver qué dice. Dicen los diques convergentes, como se muestran en la figura 363, son utilizados en busca del calado necesario para la boca de entrada, quedando el puerto comprendido entre los diques. Aquí, Nati, corregimos, dice los diques, aquí hay que corregir los diques, por favor. La siguiente, por favor. Aquí están, fíjense, dos rompiolas, dos espigones paralelos. Entonces aquí tenemos los dos espigones y aquí está la entrada hacia el puerto. Y dice, cuando se tienen puertos creados en tierra mediante el dragado o en la desembocadura de los ríos, se diseñan diques paralelos. Es decir, que si bien acá tiene profundidades, aquí no puede tener, y para que la tenga como la entrada de este puerto, entonces hay que dragar. Dragar significa sacar el material de fondo y eliminarlo. Lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor.
es el canal de entrada. Fíjense, aquí nosotros podemos ver que como yo hago este muelle aquí adentro, dragando, yo puedo conseguir que aquí tenga menos 10 metros, por ejemplo. Quiere decir, pero aquí no tiene menos 10 metros. Entonces, recién la curva de menos 10 metros está por acá. Entonces, todo esto hay que hacer un canal de entrada, pero todo para que tenga 10 metros. Aquí me encuentro con la de 10 metros. Entonces, aquí ya puede entrar el barco y dirigirse a esta parte. Entonces, lo que pasa es que hay que hacer este canal o dragándolo para que pueda entrar la embarcación. Dice, el diseño del canal de entrada dependerá básicamente del tipo y dimensiones de los barcos. Otra vez aquí, otra corregida, por favor. Es eslora, no es escora, eslora, corrigiendo, eslora, manga y calado, ¿no? También de las condiciones de oportunidad del puerto, marea, vientos, oleajes, corrientes y visibilidad. Trazado del canal de entrada. El canal de entrada debe de... tengo el cursor. Ya regresa la lámina, dice, trazado del canal de entrada. El canal de entrada debe trazarse de tal forma que brinde facilidades de maniobra a los barcos. Claro, porque como le digo y le repito, si yo tengo esta larrada, entonces aquí, si aquí está el barco, que está coderando y está haciendo maniobras para cuadrarse, entonces este tipo tiene que girar 360 grados, o sea, dar toda la vuelta. Entonces aquí 360 grados. Esa es maniobrabilidad. Por eso las radas se tienen que hacer para que tengan espacio de dar el barco. De preferencia el canal debe ser rectilíneo. Dice, mientras la batimetría lo permita. Sin embargo, si es necesario cambios de dirección del eje del canal, esto se hará mediante curvas, igualito que en caminos. Se hacen las curvas horizontales y verticales, dice, mediante curvas muy amplias, de mayor radio posible, y el ancho del canal deberá de ser incrementado las curvas con un adicional igual a L sobre 40, la longitud del barco sobre 40. Dice, el radio mínimo en función del ángulo de giro de la curva será 3 veces L, la longitud del arco. Para ángulos menores de 25 grados, 3L para ángulos menores de 25, 5L para ángulos que están comprendidos entre 25 y 35 grados y 10L para ángulos de giro mayores de 35 grados. Debe evitarse al máximo las curvas, en especial las curvas en S. Una sola curva es preferible a una sucesión de pequeñas curvas afines si el canal está claramente señalado. La longitud de los tramos rectos entre curvas debe, en lo posible, ser mayor o igual que 10 veces la longitud del barco. La siguiente, por favor. Aquí está como en caminos, como les decía, aquí estaban los radios que estaban dando
¿no? Y aquí el ancho del canal a lo que se refiere, ¿no? Pero es justamente lo que nosotros vemos en las curvas, lo que se tiene en el canal. El canal puede ser de una sola vía, el canal puede ser de 2 vías. Vamos a ver qué dice la parte teórica. El eje del canal de entrada deberá fijarse perpendicularmente a la costa, a menos que exista una dirección predominante de temporales. En tal caso, la dirección del eje del canal será la misma que la del temporal, para minimizar así los efectos de las corrientes transversales y de los anchos, y que los anchos sean mínimos. La siguiente, por favor. La siguiente. Profundidad del canal de entrada. Ustedes ya aquí yo les expliqué, si aquí tenía menos 10, aquí todo este canal tenía menos 10, hasta llegar a la cota de menos 10, pero esa es la longitud del canal. Entonces se dice que la profundidad del canal dependerá del calado del barco de diseño, en plena carga, se entiende, ¿no? La naturaleza del fondo marino y el clima marítimo. El squat viene a ser el descenso que sufre el barco debido al avance hacia aguas bajas, donde se incrementa la altura de ola. El resguardo representa simplemente una seguridad adicional a los movimientos verticales producidos por el oleaje, dependiendo de la naturaleza del fondo, que se recomienda 0.5 medio metro de resguardo para fondos arenosos lisos y 1 metro para fondos rocosos. El aterramiento se produce por los depósitos de sedimentos que se producen entre 2 campañas del dragado. El nivel de aterramientos es difícil de precisar, pero puede ser considerado medio metro. La precisión de tolerancia en el dragado se puede ser considerado entre 30 centímetros a 60 centímetros para un fondo arenoso y 90 centímetros a 1,20 m para fondos rocosos. En el caso de canales de entrada en puertos fluviales, el calado puede ser calculado de la misma forma, más un incremento de 3%. Los parámetros empleados en el cálculo se observan en la figura. Miren, ustedes recuerdan que nosotros cuando estábamos haciendo el diseño de un muelle, nosotros dijimos que en las curvas de nivel, teníamos aquí las curvas de nivel, y habíamos dicho que esta es la cota más menos 0, porque aquí está el límite, lo que es tierra, ¿no? Y aquí está la cota menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. Y ubicamos en el sitio que tendría que estar más corto. Digamos, aquí tendría 10, aquí pondríamos el cabezo. Si fuera, digamos, un calado que tenga 10 metros. Pero resulta que nosotros no le damos 10 metros, porque si este es el calado, si este es el perfil, la sección transversal del barco, entonces 10 metros es este calado de acá hasta la línea de navegación. Digamos, aquí tiene los 10 metros, pero recuerden ustedes que le dábamos un poco más porque a donde teníamos que encontrar no eran 10 metros, sino lo que le dábamos, por ejemplo, 5 metros. Entonces nos íbamos a la curva que tenga 15 metros. Este es menos 12,
menos 14 y menos 16. Entonces no nos íbamos acá, sino nos íbamos aquí a la cota 15. Y entonces recién acá ubicamos el cabezo y aquí venía el puente, ¿no? Esto es de lo que se trata, lo que está diciendo. Nosotros en lugar de darle una longitud cualquiera, tendríamos que darle todas las instancias que están diciendo y que vamos a ver, uno que se llama, digamos, el squat, el resguardo, el aterramiento, la precisión y la tolerancia en el dragado, el cálculo de canales, etcétera, los parámetros, ¿no? Entonces, vean, la expertise hace como estas cantidades que voy a dar no son tampoco cantidades que sí son valederas para todos los puertos y para todas las embarcaciones. No, depende mucho de qué precisión se tiene en este dragado que se ha hecho a este punto de acá. Entonces, ¿qué precisión tiene si el barco es grande, el barco es chico? ¿No? Entonces, también tiene que verse con eso. Entonces, por eso que en la práctica nosotros cuando hicimos el ejemplo, le decimos y le damos 5 metros más, 4 metros más, 3 metros más, eso de acuerdo a la expertise que tiene el diseñador. Vamos a pasar al otro cuadro para mostrarles lo que les estoy diciendo en teoría. Aquí está, miren. Necesito que se vea el cursor, ¿se ve el cursor? ¿Se ve? ¿Se ve el cursor? No, ingeniero, no lo estamos viendo. Y ahora sí. Miren, este es el barco. Este es el perfil del barco. Aquí está lo que nosotros llamamos calado desde este punto hasta este punto. Eso se llama calado, ¿no? Entonces, debido a la ola, hay que darle una cantidad. ¿Cuánto le damos? Depende de qué ola es. Si es una ola grande, chica, está cerrado, casi no hay ola. Esta cantidad es completamente variable. El resguardo está formado, el resguardo está formado por este squat y por este trimado, ¿no? Todo eso es el resguardo. Después, esa es la precisión del sondaje, de la ecosonda. Le damos una cantidad. ¿Cuánto le damos? Tal vez aquí sí es un poco más preciso porque conocemos la característica de la ecosonda. Y después aquí hay un depósito, un nivel de depósito que hay entre campaña y campaña de dragados, ¿no? Entonces, y después esta es la tolerancia en el dragado. Hemos hecho un dragado, a veces hay bajo, no es horizontal completamente, ¿no? Y ese es el nivel transversal del dragado del canal. Quiere decir que, fíjense, esa parte de aquí hasta acá, nosotros cuando dijimos 5 metros, pero ya les digo, depende de una serie de sumandos, que ni siquiera estos sumandos son pues cantidades que se recomiendan, ¿no? Puede ser medio metro, puede ser 1 metro, 60 centímetros, etcétera. La siguiente, por favor. Ancho del canal. Ahora sí vamos a ver el ancho de entrada, ancho del canal de entrada. El ancho del canal de entrada dependerá de los siguientes factores: de la manga, de las características de la bueno, aquí también creo que debe haber error, característica de la explotación de acceso, ¿no? De las características, ya buscaremos el término, después de la profundidad, traza, el oleaje, el viento. Entonces, existen diversas técnicas que permiten el diseño de los canales de entrada, los cuales toman en cuenta todos esos factores de los que estamos numerando.
En 1968, Duncan Hay propuso los siguientes esquemas para determinar el ancho de los canales de entrada. La siguiente, por favor. Miren, aquí está, por ejemplo, este es un canal de entrada, pero de una sola vía. Solamente van de ida, van de vuelta, pero no es de dos vías. Entonces acá, si el ancho, la manga del barco es B, entonces al centro tiene una distancia de 1.8 B y a los costados 1.5 de B. Y todo hace que sea 4.8 de B. Entonces aquí este es el ancho del canal que debe tener. Vamos a ver qué dice. Hay una hipótesis para hacer esto y dice que el barco se maneje satisfactoriamente, ¿no? O sea que no está haciendo mala maniobra. La velocidad respecto al fondo es de 8 nudos. Bajas frecuentes a lo largo de los márgenes. La velocidad de la corriente es de 2 nudos paralelos a la Tierra y la presencia de frecuentes vientos moderados a fuertes. Esas son las hipótesis sobre las cuales se han recomendado estas medidas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, el canal de entrada para de dos vías. Una, digamos, que está viniendo y la otra que está yendo, ¿no? Entonces se cruzan. Aquí en este caso es de 7.8 B, también con las dimensiones parciales 1.5 B, 1.5 B. Después aquí al centro el ancho B y después digamos cada embarcación 1.58, sí, 1.8, perdón, de B, ¿no? Y entonces sumamos eso a 7.8 de B. Y estas son las hipótesis. Dice, los barcos se manejan satisfactoriamente, lo que quiere decir que tiene una navegación normal, ¿no? Dice, la velocidad con respecto al fondo es de 5 nudos. Los barcos tienen que estar recubiertos. La velocidad de la corriente es de 4 nudos paralela a la Tierra. La presencia poco frecuente de vientos fuertes. Como se muestra en los esquemas anteriores, el ancho del canal se divide en 3 partes. Vía de maniobra 1.8, resguardo por concepto por encuentro de barcos 1.0 B y el resguardo para márgenes y cajeros de 1.5 B. Esto entonces es lo que se necesita como recomendación para construir un canal. La siguiente, por favor. Miren, ahora nosotros tenemos que ver una ruta de maniobras. Es decir, que muchas veces está hasta marcado esa ruta, ¿no? Entonces, y esa ruta hay que seguirla, ¿no? Entonces, vamos mejor a la siguiente página, que allí lo explico y después regresamos a leer. Fíjense, este es el puerto. Aquí hay una rada, la entrada, y después aquí está el muelle donde se va a cuadrar un muelle marginal. Entonces, para entrar, fíjense, a esta bocana, no enfila sino digamos, enfila hasta este punto y el barco va girando hasta que puede entrar. Entonces aquí hay 0 minutos, 0 segundos y una velocidad de 4 nudos. Después aquí hay 1 minuto, 30 segundos, ¿no? Después hay 2 minutos, etcétera, hasta ir agotando. Y entra el barco, miren aquí cómo va entrando, se posiciona en este punto y entonces comienza a girar, de tal manera que la popa se pone hacia atrás y la proa se pone adelante. Es obligatorio
que siempre la proa esté mirando hacia el mar para que pueda salir en cualquier emergencia rápidamente, ¿no? Dice la maniobra de aproximación y atraque de un buque de 8.000 toneladas con viento por aleta de 6.3 kilómetros o 63 kilómetros por hora. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí hay otro, en el barco de otro modo, y en el barco de por acá. Entonces el barco enfila acá, aquí apunta, va girando hasta que finalmente entra. Y al entrar otra vez, entra por acá el barco, aquí está el muelle, entonces el barco se pega acá y comienza a girar otra vez con la proa mirando hacia el mar para que pueda salir rápidamente, ¿no? Entonces dice descripción de la maniobra de atraque. Como ejemplo, mostramos la maniobra de entrada al muelle de Conchán. Esa es la otra página. Vamos a verla de una vez. Pásame la otra página. Acá está. Este es el muelle de Conchán. Aquí está el puente. Aquí está el cabezo. Entonces, mire cómo hace el enfilamiento el barco mirando al cabezo. Entonces viene ya a una distancia de 800 metros más o menos, comienza a girar, hasta que se pone otra vez la proa de salida al mar y la popa queda atrás. Voy a aprovechar para que este es un puente y hay un sitio donde comienzan a reventar las olas y hay un sitio donde ya no revientan las olas. Toda esa zona se llama zona de rompientes. Esto que está aquí es el puente y esto de aquí es el cabezo, ¿no? Ahora vamos a ver la página anterior. La página anterior. A ver, vamos a leer. Regresa al anterior. Todavía en el... Sí. Ya, no. Aquí, bueno, allí dice cuando la ubicación se encuentra amarrada por todos de seguridad y en la posición correcta para la carga o descarga, se da por concluida la maniobra. No sé si puedes regresar a la otra página porque tengo que leer. La anterior a esta lámina. Descripción de la maniobra. Bien, lo que me falta es leerlo. Como ejemplo, mostraremos la maniobra de entrada al muelle de Conchán, la cual se realiza de la siguiente forma. La embarcación se acerca al muelle desde el oeste, con una proa enfilada hacia el cabezo. Aproximadamente a 600 metros se pivotea, ahí comienza a pivotear el barco, de modo que atraque con la proa hacia tierra.
se fondea el ancla a estribor y con ayuda de un remolcador se ubica la popa estribor, se ubica en la popa estribor, se empuja la embarcación para conseguir el paralelismo con el cabezo. Una vez que la proa está alineada con el cabezo, se fondean las anclas de babor y se mandan máquinas atrás para iniciar el acercamiento al muelle de amarre. Aquí está explicado paso a paso cómo es que se embarcan a 600 metros, se comienza a pivotear, es lo que les había mostrado. Ahora sí, con esto hemos terminado lo que es el proyecto marino. Y ahora vamos a entrar al diseño del rompiolas. Ya. Tomen nota que el rompiolas es uno de las obras que nos hemos comprometido a hacer. Ahora vamos a salir de esa clase diseñando un rompiolas. Y la forma más eficiente de poder diseñar es haciendo el ejercicio, ¿no? La siguiente, por favor, Nati. Aquí está, miren, este es el rompiola que vamos a diseñar. Esta es la estructura, se ve el cursor. Se ve el cursor. Sí, sí estamos viendo el cursor. Ya. Miren, este es el perfil de un enrocado. Vean cómo la coronación en el momento constructivo está todavía por arriba. Miren, aquí tiene que ser la coronación. Y miren el equipo por donde trabaja. El equipo está trabajando. Lo que se hace normalmente es se llena este núcleo y después se va cubriendo con rocas de coraza de protección, ¿no? Esto de aquí arriba se llama la cresta. Y lo básico en el rompiolas es este núcleo. Este núcleo se hace con material muy fino que se llama rocalla, ¿no? Entonces, aquí está la roca y todo el cálculo es saber cuál es el peso. Perdón un ratito, voy a cerrar la puerta. Entonces, el rompiolas, desde ahora les digo, porque con la clase y el desarrollo de cada uno de los términos, en el rompiolas aquí está el núcleo y aquí está la roca que tenemos que calcular. Entonces, esto se hace con rocalla. Y me parece que rocalla es con doble L, ¿no, Nati? La rocalla, que es el material fino. Este es el núcleo. Y después esto hay que calcularle el peso. Este peso lo hacemos con una fórmula que es empírica o semi-empírica, que es la fórmula de Hudson, donde dice que el peso de la roca es igual a ρ, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante del rompiolas es el núcleo y es el peso de la coraza. Y en el fondo, lo único que se calcula es el peso de la coraza. Todo
Todo lo demás está relacionado con el fondo, con el ángulo, el talud, etcétera, el ancho de la cresta. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a dar comienzo a la clase. Miren, estas son los rompiolas. Aquí tienen el rompiolas que se llaman, rompiolas cuando están pasando por encima, que se llama overtopping, ¿no? Aquí está, que está pasando la ola, por encima está sumergido el rompiolas. Estos se emplean en forma sumergida o para procurar modificar el fondo y pueda romper la ola antes, o para proteger a una tubería que va sumergida por acá. Va una tubería sumergida y con esto rompiolas se protege. Van a ver ustedes cómo cuando nosotros diseñamos el emisor, cómo tenemos que hacer rompiola sumergida. En cambio aquí no, aquí está por este lado. Por un lado tenemos nosotros la ola que revienta y sube arrastrado hasta su máxima alcance, que se llama el run up, pero otro lado están las aguas tranquilas a la derecha, y están las aguas tranquilas aquí, entonces es el puerto. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. Dice, los rompioles de escollera, roca. Entonces, vamos nosotros a poder ver. Miren, el rompiolas tiene diferentes nombres, ¿no? Tiene se llama el break water, que es rompimiento del agua. También se llama espigón. También se llama escollera. Rompiolas, escurera, breakwater, espigón, etcétera, son los nombres referidos a lo mismo. El rompiolas es rompiola. Se acostumbra a veces decir que el rompiolas hecho de roca se llama escollera, cuando se refiere a roca. Pero la escollera sigue siendo un rompiolas. Vamos a ver entonces qué es lo que dice. Los rompiolas de escollera, entre paréntesis, por eso le he puesto roca, ¿no? La de escollera, los rompiolas de roca, son las estructuras más difundidas en la conformación de espigones, rompiolas, enrocados de protección, para la protección de costas o para unas áreas abrigadas o para formar playas. Que dice remonte de la ola, que se llama run up, RU, que es hasta donde trepa. Dice los rompiolas con sobrepaso overtopping son las que permiten el paso de la ola por encima de la coronación del rompiolas, sumergidos. Y los rompiolas sin overtopping, o sea, es de acá que sobresalen, las que no permiten el paso de la ola encima de la coronación del rompiolas. Perdón, voy a cerrar la puerta. Ya, ok, ahora sí nos dejan tranquilos. Y entonces hemos dicho que estos son los no overtopping, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí está, miren.
Este es el dibujo que más nos va a ayudar en todo el diseño. Miren, les voy a... Siguen tengo el cursor, ¿lo ven? Sí, lo estamos viendo. Ya. Ok, mire. Ok, mire, ve, esta es la ola, ve. La ola revienta y trepa. Este es el run up, en la parte, y esta es la altura que tiene, que se llama RU, la run up. Entonces aquí, este es el perfil de rompiola, miren que está en línea. Y aquí, este es el terreno, el fondo del terreno, que tiene un ángulo beta. Sin embargo, el rompiolas tiene una inclinación, los taludes de phi, de teta, perdón. El talud tiene una porosidad N y el terreno tiene una rugosidad R. Desde el nivel medio del mar hasta el pie del talud se llama H sub T. Si aquí está perpendicular el rompiolas a la costa, entonces la ola viene con un ángulo y ese ángulo se llama phi. Y aquí, en este punto donde está, digamos, llegando la ola, se llama la ola incidente o la ola significativa que hemos visto nosotros hacer. Esto es básicamente todo lo que nosotros vamos a ver en el curso, hasta que sacamos nivelar. El nivel de coronación de la estructura está en función directa de la sobrelación del run-up que alcanza la ola al impactar sobre el talud del enrocado. La siguiente, por favor. Esa primera figura son las que nos van a permitir identificar todos los términos para poder hacer el diseño. La siguiente, por favor. RFS. Aquí primero explicamos esta figura que está la primera, ¿no es cierto? Ahí está el núcleo, miren lo que yo le decía, lo importante que es el núcleo. El ancho de esa capa que puede tener una, dos rocas, se llama T. Entonces, ese ancho donde está el T es la coraza o primera capa y esta es la segunda capa, el centro y es el núcleo. Aquí está lo que les dije, miren, la figura de la derecha está, digamos, lo que es el rompiolas. Los 50 metros hacia tierra se llama cabezo y desde el cabezo hasta la tierra se llama tronco. Algunas veces comienza a romper la ola acá, otras veces acá, otras veces, y finalmente el último lugar donde comienza a romper es esto. Entonces, toda esta senda en la primera y la última se llama zona de rompientes. En esta otra figura, ustedes, y todo eso lo hago para que se vayan ubicando ustedes con la explicación y no les sea tabú, miren. Nosotros cuando hemos hecho este es el fondo y aquí está, voy a intentar más el fondo para que me salga la mejor explicación. Nosotros hubo un momento en que nosotros explicábamos y decíamos que aquí la molécula del agua funcionaba en forma circular. Llegaba, iba avanzando hacia el fondo, pero no llegaba al fondo y no reventaba. Estos son aguas profundas. Pero a medida que se acerca a la playa, esta onda, esta molécula que iba dando vueltas en forma circular, o sea, lo hace en forma elíptica.
Aunque va bajando al fondo, sigue siendo elíptica, pero tampoco llega a chocar al fondo. No. Sin embargo, esta ola acá ya va siendo, digamos, más alta y sigue avanzando hasta que llega un momento que, siendo elíptica, sí llega a chocar el fondo y revienta. Y entonces aquí forma la ola reventada. Entonces, estas son aguas profundas. Y aquí son las aguas pequeñas profundidades. Y esas aguas intermedias. Yo les hago el concepto porque todo lo que yo diga acá, un lambda es un lambda sub cero, una altura de ola es una altura de ola sub cero, todos son en aguas profundas, son las sub cero, siempre. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es traer estas aguas profundas, traerlas hasta acá, a donde es la ola incidente, ¿no? Entonces, de las subcapas, estas deben de tener un peso equivalente, algunas veces al peso de la roca protectora, primera capa. Estas son los siguientes 200 veces. Y aquí, digamos, a 400 veces y pueden llegar hasta 600. Aquí en el núcleo llegan a ser 600 para materiales conformantes al núcleo, ya que estos se consideran como material sobrante de la cantera, es rocalla. Ese material sobrante, las holgaduras de la cantera, se llama rocalla, que sirve para hacer muchas veces los núcleos. El sobrante de la cantera se llama el filtro o capa de fondo, es la capa de nivelación. Aquí al Fanta viene una capa de nivelación, ¿no? Porque ya hemos visto que también tiene inclinaciones, ¿no? El fondo es la capa de nivelación del fondo marino, lo que generalmente se coloca cuando el fondo lecho marino está constituido de arena fina o limo. Otra vez corrigiendo aquí, Nati, este es limo. Corrige limo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Miren, con esto aprendemos al diseño de un rompiolas, ¿no? Miren, si este se rompiolas, si este es el fondo, aquí está el agua, revienta y trepa, este es el run up, estas aguas tranquilas, y lo que vamos a diseñar es esto, el peso de esta roca. Y este peso se llama W. Todo el resto es suposición. O sea, lo único que se calcula, que tiene el número en la fórmula de Hamilton, ¿no? Y se calcula esta roca. Etcétera. Entonces, vamos ahora
con el esfuerzo de ustedes y el mío para poder explicar, vamos a calcular con esta fórmula de Hudson. Que es igual a rho A, que es el peso específico de la roca, G, que es la gravedad, la altura de bola incidente al cubo, sobre KD, que es un coeficiente de daño, la densidad relativa del agua del mar al cubo, y después la cotangente de θ, siendo este ángulo θ. Miren, cuando ustedes saben calcular el peso de la roca, este W es el peso de esta roca, ya está diseñado el rompiolas, porque todas esas demás son cosas que ustedes asumen. El ángulo de θ se asume, se calcula en el Ramna y todo lo demás, pero esta es la fórmula para calcular ese peso. Entonces, vamos a ir dando pasos calculando el coeficiente de daños, el caso de la relativa, pero en base a eso, en base a que yo voy a calcular el peso de la roca. Si calculo yo el peso de la roca, ya diseñé el rompiola, porque fíjense ustedes, vamos a irlo haciendo. Tengo el cursor. Sí, ingeniero. Ya. Vamos a calcular ejemplo del peso de la unidad protectora que se llama W. Entonces, H sub I es la altura, o H sub H, el nombre que quiera dar, pero es la altura de la ola incidente. Y damos como ejemplo 3 metros. G es la aceleración de la gravedad que conocemos nosotros, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Rho sub A es la densidad, peso específico de la roca. En este caso el peso específico es 2600, porque hay dos tipos de roca. El granito, que pesa 2650, y el basalto, que pesa 2850. Kilos, corregir, Nati, este es kilo por metro cúbico. Este tiene que tener 3, aquí tiene que tener 3 y aquí tiene que tener 3. ¿Escuchaste, Nati? Nati. No te digo que cambie. Está elevado al cubo, la fórmula es el peso específico menos el peso específico del agua sobre el peso específico del agua. Y esto da 1.57. Esta densidad es 1.57. La siguiente, por favor. Hay una serie de fórmulas algebraicas para conocer todos los datos que después podría regresar. Prefiero seguir con el ejemplo. Para conocer T, el espesor, es una fórmula algebraica que se reemplaza uno más, y la densidad relativa de la altura de la roca protectora es Rho menos P sobre P, que es el valor del agua. Dice recomendaciones para el nivel inferior de la primera capa. Se debe considerar como mínimo un equivalente a la altura de ola de H o 1.5 de H. También crean en mí, les voy a mostrar más adelante. Debajo del nivel de referencia. La estructura del cabezo y capa protectora posterior, esta debe extenderse por lo menos 50 metros antes del final del cabezo. Claro,
porque es el tronco, estamos calculando con esta fórmula para el tronco. Aquí está la coraza que estamos calculando, aquí está como en la cresta yo puedo ponerle pavimento y tener una pista para... Y acá lo que nos dice que si yo saco un número de rocas para la cresta, puede ser 4 o 5 o pueden ser 2 también, pero no se puede poner el mínimo que son 3 rocas. Se debe poner mínimo 3 rocas, no se puede poner 2, tiene que tener 3 rocas de lo que salga. Y dice acá, este ancho se debe comparar con el ancho operativo que se requiere, puede ser 350 a 4 metros. Yo calculo este ancho, pero lo operativo puede ser 350 a 4, ¿no? La siguiente, por favor. Otra información, otra hipótesis, se dice que teta, el ángulo, tiene que ser menor o igual que 33.7, que es lo recomendable. Las condiciones de ola, lo que yo estoy aplicando, el HAT, es para la zona de no rompiente. Es decir, que si yo tengo aquí el rompiolas, aquí está el cabezo, entonces esta es la zona de rompiente y este es el cabezo. Entonces lo que está calculando es acá, para este tronco. Para este tronco estamos poniendo las fórmulas y las recomendaciones. Dice, las condiciones de ola, dice que es para la zona no rompiente. Para rocas que se hacen frente a las olas, si hay overtopping, tomar ciertas previsiones, por ejemplo, para el diseño, el extremo del cabezo, para la uña o pie, para la segunda capa. Miren, yo tengo hasta acá, ¿no es cierto? Yo he calculado esta roca y él me está diciendo, si esta es la altura H, quiere decir que de aquí, digamos, la última capa tiene que ser 1.5 o H. Esto es a lo que se refiere. Lo voy a hacer notar en las otras figuras, pero por ahora vayan aceptando. Dice, la uña es lo que nosotros tenemos que poner acá para que no se corra la roca. Entonces aquí viene una uña. Esta es uña, esta es la uña. Para que no se corra, no se chorree la roca. Aquí hay cuando la altura de la ola se incrementa, la altura de la ola se incrementa. Esta es la altura de la ola. Dice, cuando se incrementa el 10%, el peso se incrementa en 33%. Y dice, cuando aumenta el 10% la densidad de la roca acá, de la roca, el B decrece 30%. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Aquí otra vez, digamos, el cálculo algebraico, como le dije, es una forma algebraica que se reemplazan los valores acá. Y estoy dando un ejemplo. Si el peso de la roca son 2 toneladas, entonces yo conozco el peso de la roca, puedo conocer la dimensión si considero como si fuera un cubo. Quiere decir que es 1 metro por 1 metro. Quiere decir que la dimensión de la roca sería entonces 1 por 1. El ancho B sería mínimo 3 rocas, serían 3 por 1, 3 metros. H la altura de la ola incidente, T el periodo de la ola y aquí los valores. La siguiente, por favor.
La siguiente. La siguiente. En donde beta es el ángulo del talud de la playa, tau, rugosidad del talud de la playa, n, la porosidad del talud del rompiola, θ, el ángulo de aproximación de la ola con respecto al eje del rompiolas. Corrijan también allí, es phi, lo que hemos puesto nosotros la figura phi, porque θ ya lo hemos usado para la inclinación. Entonces este es phi para que coincida la subida de la ola rama. Es una función lineal. Para evaluar el valor del rank up se usa el ábaco 5, que lo vamos a hacer. El rank up influirá en la estabilidad de la estructura frente a la ola. El uso que se le dé a la coronación del rompiolas puede ser para carretera, líneas de tubería, instalaciones especiales, equipamiento. Influirá en la determinación del nivel de coronación. También influirá el grado de tranquilidad que se le puede brindar al área del mar abrigado. Esta es la fórmula de Hudson para calcular el peso de la roca. Rho sub A, G, H, K sub D, delta al cubo, la cotangente de θ, en donde G es la aceleración de la gravedad, H la altura de la ola de emplazamiento, K sub D un coeficiente de daño, del porcentaje de daños y del tipo de armadura. θ es la pendiente al talud del rompiolas, W es el peso de la unidad protectora. Hasta ahí seguimos avanzando. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí está, miren. Miren, vamos a calcular con ustedes el rank up. La longitud de onda, tau o L sub 0. Se dan cuenta que es sub 0 en aguas profundas. Su fórmula de esta longitud de onda es 1.56 T al cuadrado, en donde H sub 0 es la altura de la aguas profundas, perdón. Vamos aquí al tau, al lambda sub 0 es 1.56, y si son 10 segundos que nos están dando en el ejemplo, y la altura de aguas profundas 2 metros, entonces reemplazamos y decimos que 1.56 por 2, 156 metros. Entonces dividimos nosotros H sobre lambda, que es igual a H sobre tau o L sub 0, es 2 entre 0.56. Y a recordar esta cifra que es 0.013, en donde esta es la expresión R es igual a H sobre tau, que es igual a H, y entonces la H, nosotros hemos puesto las aguas profundas 2 metros por 0.13 por la relación, y me sale que es 2.20 el rank up. Entonces aquí estamos viendo que R es 2 por 2.20, lo que está saliendo 2.20. Aquí está, esto les dije que le debía. Hasta acá yo puedo poner la roca que he calculado, y aquí, digamos, hasta acá, a partir de aquí abajo ya tengo menor peso de roca. O sea, mi obligación es que hasta donde le voy a poner es hasta H o 1 punto de H, siendo H la altura de la ola. Después, acá esta es una forma constructiva de poder ver cómo vamos colocando con esto se va midiendo la altura H, pero primero, como ustedes han visto, este es el rompiolas
que está, digamos, diseñado, y la forma de construirlo es ir haciendo el núcleo, ir enchapando poco a poco, y por aquí va caminando el equipo. Entonces aquí tengo otra vez otra forma de hacerlo, que aquí primero se hace el núcleo y después se va enchapando. O también se hace un hueco de tener la roca fuerte afuera, y después se rellena este espacio. La siguiente, por favor. La siguiente. Procedimiento, construcción, y la otra. La siguiente, por favor. Procedimiento de construcción, lo voy a ver. Aquí está el cuadro sobre que yo saqué 4. K es el caso del coeficiente de daños, ¿no? Por ejemplo, aquí está el orden de cómo se coloca la roca. Aquí está el número de capas que vamos a tener. Aquí está el KD, que está para el cuerpo de la escollera o para el cabezo de la escollera, del rompiolas, ¿no? Aquí en el cuerpo de la escollera digo en la ola de rompiente y la no rompiente. Nosotros hemos calculado en el tronco en la no rompiente. Entonces estamos en esta columna, y aquí, ¿qué roca vamos a poner? La angulosa, rugosa y angulosa, 2 capas, y 4, 0 es la que corresponde al coeficiente de daño. La siguiente, por favor. Aquí estamos repasando el uso de las rocas de coraza, las rocas de colocación. La siguiente, por favor. La siguiente. Después vamos a regresar a estas, ¿sabes? Mire, aquí está, esta ya es una recomendación que es prácticamente ya lo ideal, lo normativo. Miren, hasta aquí está la raya donde estoy poniendo el H o el 1.5 de H. Hasta aquí llega esta roca. Pero aquí ya baja, miren, a W sobre 2, a W sobre 15. Y aquí está la uña. Esta es la cresta. Aquí es un nivel de aguas tranquilas, ¿no? Y esto es lo mismo, pero dice en 3 capas, ¿no? La sección. Y la siguiente, por favor. Esta es cuando le dije R, cuando calculé el RANAP, R sobre H sub 0, la altura en aguas profundas, que era 2. Ustedes han visto 2, que yo despejé a la otra igualdad y lo puse al otro lado, era H2. Pero aquí están, por ejemplo, esto es para una losa lisa y esto para roca. Entonces aquí tienen ustedes las curvas. ¿Estás viendo el cursor? Sí, ingeniero. Ya. Miren, aquí tienen la pendiente con pendiente 1 en 5, 0.2, 1.4, 1.3, 1.2, y es la que nosotros hemos escogido. Una en 1.5. Entonces esta es nuestra curva, miren, la que estoy mostrando. Y va hasta acá. Entonces yo tenía, ¿se acuerdan ustedes? 0,013 de ese valor. Entonces subo con esa ordenada hasta la curva 1.5 que está acá. Y entonces salimos aquí al R sobre, sacamos que es 1.2. Ahora sí, vamos a regresar todo de nuevo hasta donde me fui salteando. Ahora sí va a tener sentido lo que le explicaba. Retrocede, por favor, Nati. Más.
más. Ya, aquí. Fíjense, ahora sí, ya nosotros podemos calcular el peso de la roca. Por ejemplo, el peso de la roca es igual Rho sub A. Aquí nosotros hemos puesto y hemos cogido una roca granítica de 2650. G es el valor de la gravedad 9.8 y H la altura, la ola en aguas profundas, no, la ola incidente, perdón, es 3 me parece. KD, el coeficiente de daños, es 4. Esta es la densidad relativa con el agua y esta es la contingente de teta, con todos los valores, ¿no? Entonces ya podemos reemplazar en esta fórmula y calcular el peso. La siguiente, por favor. Aquí está donde justo les dije, el anda en aguas profundas es 1,56 T al cuadrado, ¿no? Y el T es 10 segundos, porque eso es lo que da en el ejemplo. Y 2 metros habíamos puesto en aguas profundas. Entonces reemplazamos los 2 metros entre lambda, que es 156, y este es el valor de 0,13, que nos íbamos al eje de las abscisas en las curvas donde estaban las pendientes, ¿no? Entonces sacamos, esta es la curva, este es el H es 2, y sacamos 0,13 y nos da, corrija, este valor es 1.2 que le hemos sacado, hemos calculado. Entonces, corrige Nati, esto es 1.2. Y entonces aquí nos da 220, que es el rank up, ¿no? La siguiente, por favor. Procedimiento constructivo, miren. Aquí hay un procedimiento que es teórico. Realmente cuando ustedes están en la práctica y ustedes quieren construir un rompiolas, si esta es la curva más menos 0, ustedes traen el camión y lo voltean acá. ¿Dónde está la orilla? Entonces aquí se forma con esta rocalla, con la rocalla. Pero viene el mar y se lo lava y entonces queda reducido esta parte de acá, pero queda. Viene en la siguiente camionada y ya lo ponen a sacar, lo van poniendo a sacar y el camión va entrando. Entonces cuando ya tienen ustedes una cierta longitud, comienzan a cubrirla con la segunda capa y después ya se pone la primera capa. Se vienen cubriendo con la roca y sigue avanzando. Eso es lo correcto. Así se debe construir. Se tiene que ir haciendo por pocos el vaciado de esta rocalla y se va cubriendo. Hay las malas artes para construir, como aquí se lo lleva, lo que hacen algunos constructores es ponerle en esta parte de acá la roca grande y ya les permite avanzar sin que se lo lleva y van poniendo roca grande. Esto no está permitido, no se puede hacer porque cambia la estructura, es una estructura marina, no se puede hacer. Entonces, esto es lo correcto. Ahora sí vamos a ver una serie de modos que hay para construir. Cuando son rompiolas chicos, entonces este es lo que ustedes pueden hacer. Estos son chicos, rompiolas chicos. Pero rompiolas grandes que tienen mayores volúmenes, vamos a ver qué es otra cosa. Vamos a ver qué dice en el procedimiento de construcción. Colocación de capas horizontales de relleno del núcleo. El mar lava parte de este relleno
pero hay que insistir hasta que haya un momento que con el relleno depositado se puede avanzar. Luego se coloca la segunda capa protectora y después la primera capa protectora. El trabajo se efectúa con un volquete que coloca la roca por volteo o acomodando la roca como enchape. Otra técnica podría ser el colocar la segunda capa frente al atraque de las olas. Después se conforma el relleno de finos. Se puede diseñar también el rompiolas condicionando la disponibilidad del equipo. La segunda. Pase a la siguiente. Aquí está en la siguiente lo que voy a repetir ahora de la fórmula de Hudson, el valor de K. Nosotros estamos haciendo el diseño de la roca para la escollera, para el tronco, ¿no? Y eso es para el cabezo. Y hemos entrado nosotros con esa la escollera y que hemos mostrado la zona de no rompientes. 4. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver lo que dice, por ejemplo, dice el número de elementos que conforman el espesor de la coraza, número de elementos que forman el uso de la carga de la coraza formada como un elemento de roca sujeto a olas de rompiente no es recomendada excepto bajo condiciones especiales de olas no rompientes. Cuando se emplee, las rocas se deben colocar cuidadosamente. Aquí es número de elementos que forman el espesor de la coraza. Claro, puede ser T igual a 2, T igual hasta 3 elementos que se ponen en ese espesor. El uso de una capa de coraza formada con un solo elemento de roca sujeta a las olas de rompiente no es recomendada una sola capa, excepto bajo las condiciones especiales de olas no rompientes. Cuando se emplee rocas se deben de colocar cuidadosamente. Otra vez su atención. Para colocar estas rocas se puede hacer con un camión que viene acá. Y se coloca la roca que se llama por volteo. Pero las rocas quedan todas desordenadas. Y eso está ok, porque cuanto más desorden tiene la roca, mayor rugosidad tiene. Y entonces la rompiente no trepa tan rápido, se disipa la energía y eso es bueno. Entonces la otra forma, pero se ve feo. Se ve la otra forma es ir enchapando, es roca acomodada. Pero fíjense, esta roca acomodada se ve bonito, pero tiene menos rugosidad que esta que está toda desordenada. Entonces, este es bonito, pero tiene menos rendimiento que la otra roca desordenada. Vamos a ver qué dice acá. Dice la colocación del eje perpendicular de la roca perpendicular al parámetro de la escollera, aplicadas a taludes comprendidos entre 1 en 5,1 o 5,1. Aplicables, dice, hasta no tener información disponible
la variación de KD con respecto al talud, su uso debe limitarse a taludes comprendidos entre 1,51 a 3 en 1. Datos disponibles únicamente en taludes 2x1, pendientes 2x1, 2x1 son recomendables 1,5, 1,3. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Aquí está, miren. Ahora lo van a comprender más fácil, miren. Este es, por decirle, una recomendación que hace. Entonces, como yo les dije al comienzo, lo único que se calcula es el W. Después todos están en función de W sobre 2, W sobre 15, perdón, sobre 12, W sobre 15, W sobre 300, todos en función. Miren la rocalla que está aquí abajo, dice W sobre 600. Corrijan acá también, aquí dice 6000. W sobre 300, W sobre 400, ¿no? Entonces, esta es la inclinación que tiene el talud, y este es para 3 capas de sección, y esta es una sección, digamos, idealizada, ¿no? Otra vez, ¿qué calculan solamente esto? La siguiente. Aquí está, ahora sí lo entienden más fácil, miren. Aquí yo calculé que este era el valor. Bueno, en principio nosotros entramos con el 0,013, que es el valor de H sobre lambda, que es 0.013 nos salió. Entonces por aquí subimos, por aquí subimos, por aquí subimos, hasta agarrar la curva esta que es 1 en 1,5, que es esta curva. Entonces, de aquí salgo hacia acá y aquí leí 1.2. Entonces digo yo que R sobre H sub 0 es igual a 1.2 y no como lo tenía en la copia que hay que corregir. Entonces, la siguiente, por favor. Aspectos constructivos de las rompiolas. Dice en el diseño, no, aspectos constructivos en el diseño del rompiola. A veces se enseña un rompiolas sin tener mayormente en cuenta las técnicas de construcción. Este diseño puede resultar irresponsable, ya que el método constructivo, digamos, ¿no? Este diseño puede resultar irresponsable, aquí hay que corregir otra vez, 2 veces, y resulta ser irresponsable, ya que el método constructivo que se vaya a elegir tiene una gran influencia en el costo del rompiolas. Dice, entonces, para el diseño de un rompiolas de escollera se debe evaluar todos los métodos constructivos posibles, teniendo en cuenta el factor que determina la selección del método constructivo. En dichos factores podemos señalar condición topográfica y batimetría. Esto influye en elegir el oleaje de la zona, la sección final de rompiolas, el material a ser usado, el equipo disponible, la mano de obra. Por otra parte, los métodos considerados deben de cumplir ciertos márgenes de error en el posicionamiento de las unidades rompiolas. En general se pueden aceptar errores de 1 a 2 metros en la dirección horizontal y 0,3 y 0,5 de metro en la sección vertical. La siguiente, por favor. Aquí dice que existen 3 métodos para construir un perfil de un rompiolas. Ellos son mediante una barcaza flotante, mediante un equipo rodante y por una combinación de ambos. Bien,
Ahí nos vamos a quedar porque quiero rematar con el ejemplo y rematar además las formas de colocar en forma masiva. Entonces, vamos a dejarlo ahí y quiero que me devuelvan la pizarra y devuelvan la pizarra para que me hagan las preguntas. Nati. Ok, miren. Hasta aquí vamos a llegar y en la siguiente clase lo vamos a terminar con el ejemplo para que vean cómo doy el ejemplo de cálculo de la roca. Y los equipos para desplegarlo con más calma. Ahora, pregúntenme todo lo que ustedes quieran saber. Hagan las preguntas. Para la parte interna del rompeolas tenemos que tener un material fino, pero ese material fino, ¿qué propiedades debe cumplir? O sea, debe estar dentro de un uso, su humedad, absorción, eso. Vamos a ponerlos de acuerdo, ¿ya? Fíjense. Este es el rompiolas. Aquí está el fondo. Aquí viene el agua agresivamente atacando y mueve a estas rocas. Mueve a estas rocas. Porque aquí es zona rompiente, aquí viene el nivel medio. Pero a este lado hay aguas tranquilas. A este otro lado. Aquí se hace el puerto. Eso no tiene que ver con el núcleo que hemos puesto de acá. El núcleo es un desperdicio de cantera. Este núcleo trabaja por peso, trabaja por gravedad, es el peso. Después aquí ya vienen las otras capas cubriendo. Entonces, aquí está la zona de aguas tranquilas. Aquí el peso de la roca, normalmente si este pesa W, aquí, como está en agua tranquila, pesa W sobre 2. Pero vamos a ver qué dice la recomendación. ¿Qué dice la recomendación hacia estos lados? No alcanzo a ver, tal vez, pero bueno, ya, no importa. Pero esta roca es más liviana, porque aquí está en aguas tranquilas, aquí está incidiendo. Esta W, entonces es la mitad de esa roca de lo que pesa acá. Lo mismo cuando llega acá la roca, te dice que tiene que tener una distancia o H o 1 punto de H. Entonces aquí, si este pesa W, esta roca de aquí abajo pesa W sobre 12 o W sobre 14. Entonces, de esa manera se tiene controlado. Ahí están las figuras que yo les he dado, cómo se recomienda. Por eso, básicamente, ¿qué hacemos nosotros? Con la fórmula de Calzo calculamos el peso de la roca. Y todo el resto es una función de W. Pero yo quiero hacer en la siguiente clase un ejemplo, porque lo que obtenemos aquí son joules, ¿no es cierto? Entonces tenemos que convertirlo a peso, a toneladas. Eso quiero que lo aprendan en la siguiente clase. Más preguntas, por favor. Ingeniero, aquí por interno, porque un compañero no puede estar presente, preguntaron qué tipo de pilote es el más usado actualmente en los puertos y más o menos cuánto es su costo en promedio.
Es que me está preguntando pilotes. Sí, es un compañero que le queda esa duda de ese tema. Bueno, no es la clase de hoy día, pero no importa. Esto es pilotes, ¿no es cierto? Los pilotes en los bueyes normalmente son de concreto armado o son tubulares metálicos. Este concreto armado, el clavar cualquiera de los dos, cuesta más o menos como 1.500 soles. Un pilote que tenga una longitud de más o menos 8 metros.